Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión hablaremos del episodio 10 de Campamentos Ventura All Stars. Todo vale en el amor y en el paintball, el cual nos presentó cosas interesantes desde su tráiler, como la fusión, en fin. Ahora sí, sin nada más que decir, ojalá te guste el video. El capítulo inicia con el equipo Cyan, donde Aiden se siente triste por Tess, ya que volvió para estar y ayudar a Hunter y Ali, y a lo mucho hablaron como 8 veces en toda la temporada. Pero bueno, Tom se siente mal por ella, pero Gabi no, y como sabe que es minoría, amenaza con tener un tótem de inmunidad para que no pierdan a propósito. Obviamente, lo del tótem es más falso que su puta madre. En fin, después vemos al Magenta, donde se ve como Ashley quiere que Jake y Ali se lleven bien. Pero aunque todo estaba saliendo como lo planeado, empezaron a discutir entre ellos, lo que ahora sí agotó la paciencia de la tejana. Después pasamos a los equipos, donde Crystal anuncia que ya están en la fusión, y aunque cada equipo quiere estar en su campamento, todos tuvieron que ir a un nuevo y no pueden llevarse sus recompensas, algo que molesta a todos. Ahora en el nuevo campamento, los campistas se organizan. Alec, Yul, Rilla, Gret y Gabi irán por la leña para la fogata, mientras que Tom y Aiden van a poner trampas para cazar, a lo que Ashley le da ánimos a Jake sobre Tom. Ahora, ya con el equipo de villanos integrado con Gabi, piensan cuál será su próxima jugada, a lo que Gabi sugiere agitar las cosas entre Tom, Aiden y Jake. Siguiendo con ellos, Aiden le dice a Tom que le confiese la verdad a Jake sobre su novio falso, y eso hace. En la noche, Tom le dice la verdad a Jake, algo que lo molesta. Sinceramente pensé que o no le iba a decir o Jake se iba a enojar mucho más, pero no, lo tomó muy bien. Aún así prefiere estar distanciados. Después pasamos al desafío, el cual, como habíamos visto en el tráiler, será sobre paintball, pero como no hay equipos, será a muerte súbita. Y aunque es la fusión, se divide en equipos, los villanos por un lado, Tom y Aiden por otro lado, y el equipo magenta, que ya no es el equipo magenta, por otro lado, y cada quien hace su estrategia. Después pasamos al bullying diario de Yul hacia Gret, diciéndole gorda, a lo que Gabi la defiende. Luego vemos que Tom, sin querer, le dispara a Ashley, pero no solo eso, también hacen una alianza para trabajar juntos y que Tom convence a Aiden de trabajar junto con los magenta, y Ashley hará lo mismo con Jake y Ali. Pero todo se va a la mierda cuando Aiden sin querer elimina a Jake. Él, para variar, se lo toma personal, por lo que le dispara y lo tumba del árbol, lo que hace que pierda su ventaja estratégica. Ellos discuten, a lo que llega Tom, y por discutir con ambos, Alec le dispara y gana el desafío, y por ende la inmunidad. Pasó algo más durante el desafío, y es que como había dicho, Emily fue la que rompió las reglas al ayudar a Yul, hablar con su representante y dejar pasar a paparazzis. Y por todo esto, Crystal la despide del show, y ella llega con Trevor y, aunque no era la mejor persona del mundo, ella admite que de verdad le agradaba a Trevor, y lo anima para decirle lo que siente a Derek, y se despide. Siguiendo con los campistas, como Jake es el más pendejo de su casa, quiere eliminar a Aiden, lo que Ashley y Ali no quieren. Por otro lado, Aiden, como sabe que habrá empate con los villanos, quiere convencer a Tom de votar por Jake. Ya llegados en la ceremonia de eliminación, Crystal le dice a los campistas que ellos son lo mejor de sus temporadas, la gem de la gem, pero para uno su viaje termina aquí. Y lamentablemente, porque creo que a todos, o al menos a la mayoría nos caía bien, la novena expulsada de Campamentos Ventura All Stars y la primera de la fusión es Ashley. Algo que, siendo sincero, me sorprendió bastante. Yo habría apostado que el siguiente sería Tom, al ser el mejor físicamente de los 5, pero estratégicamente votar por Ashley fue mejor, ya que como dijo Alec, Ashley era la fuerza de unión que mantenía a los héroes juntos. Ahora que no está, los demás están por tener un duro despertar. Gabi diciendo chiquis triquis. ¿Qué pasa cuando sacas a mi chiquis triquis? Aquí no, chiquis triquis. Gabi les dice a Tom y Aiden que tiene un tótem de inmunidad, a lo que Tom pregunta, ¿En serio? ¿De nuevo? refiriéndose a la primera temporada donde Gabi se encontró un tótem y lo usó para salvar a Ellie. Gabi habla con Gret de cuando perdieron el desafío de paintball de su temporada, haciendo referencia al primer episodio de la primera temporada, donde es parecido a este,
solo que hay equipos y no es precisamente guerra de paintball, sino de capturar a bandera, y donde por Gaby no callarse, no escucharon a Lele acercarse y por ende se robó la bandera y perdieron. Y ya, la verdad no encontré otra curiosidad, pero si tú lo hiciste déjala en los comentarios. Como sabemos, para que no voten por Gaby, ella les dijo a Tom y Aiden que tiene un tótem, lo que puede hacer varias cosas. Número 1, que en el siguiente episodio se descubra que no hay tótems de inmunidad y por ende pase de poco a nada. O número 2, que Gaby le cuente al equipo de villanos esto y usándolo pueden tener todavía más control en las votaciones. La verdad, ahora que Jake sabe que el novio de Tom es falso, creo que sería un error argumental que vuelvan. Como dijo Jake, ya le dio un cierre creyendo que tenía novio. Sería volver a donde estábamos al inicio. Pero la verdad todo apunta a que es muy probable que vuelvan. Todo se está poniendo. Como que Tom ya se dio cuenta de que ahora sí le gusta a Jake. O que todos estarán en el mismo campamento. Así que si tuviera que apostar diría que sí van a volver a ser novios. Ahora que Emily se fue, no sin antes animar a Trevor a decirle a Derek lo que siente, yo creo que sí se le va a declarar. Pero no sé qué vaya a pasar. No sé si Derek sienta lo mismo por él, pero de que se lo va a decir, se lo va a decir. Ahora que Emily está fuera del show, ¿ya no volverá a salir? Aunque puede ser una pregunta extraña al decir si Emily regresará si es que fue despedida, la verdad es igual de extraño que salga alguien del staff en la mitad de la temporada, pero no creo que vuelva, o al menos no como parte del staff. Tal vez la sigamos viendo, pero únicamente como amiga de Trevor para preguntarle cómo le fue con Derek. Como la salida de Ashley molestó a varios, ¿podrían trabajar juntos en el futuro los 4 restantes? Alec dijo que Ashley es la que los mantenía unidos, y es cierto, pero tal vez el que haya sido expulsada también los una, como para que su partida no sea en vano, y porque Jake se siente culpable de que por su culpa sacaron a Ashley. Ahora sí decide trabajar juntos, así que sí, yo sí creo que los 4 van a poder trabajar juntos. Bueno, ahora que Ashley fue expulsada, ¿quién será el siguiente? Bueno, como son mayoría, el equipo de villanos tiene el control, entonces este es mi orden de eliminación. Número 1 Tom, número 2 Aiden, número 3 Jake, número 4 Ali, y ya cuando estén fuera estos 4, el que seguirá será Yul, ya que ni a Rilla ni a Alec y menos a Gaby le cae bien. Después de eso ya será una incógnita, pero todo esto puede cambiar si el siguiente episodio es el regreso de algún campista, y como había dicho, si en este episodio se iba alguien que era un héroe, el regreso será de un héroe, y me gustaría que el que regresara fuera Hunter. Pero bueno, antes de terminar quiero decir algo importante, pero de verdad muy importante. La expulsión de Ashley era algo que se había filtrado, y de hecho en un video donde analizo el tráiler de este episodio, @kenini_sandía lo comentó. Quiero decir que, aunque ya se haya filtrado, no quiero que pongan ningún spoiler en los comentarios. Y no pensé que tuviera que decirlo ya que los videos no llegan a tanta gente, pero quiero decirlo igual, por favor no pongan spoilers en los comentarios. Por último, un saludo a @TagoJuanIsmaelPachecoMercado, que me lo pidió en el video de mi resumen reseña, crítica opinión, análisis y curiosidades del episodio 9. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video de hoy, si es así puedes darle like. Además no olvides comentar alguna curiosidad que no vi yo, o qué crees que vaya a pasar en el siguiente episodio, o comenta lo que tú quieras. Si aún no lo estás, suscríbete al canal, y si quieres tener beneficios exclusivos, además de ayudarme a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerte miembro del canal. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Love you so much. Will you please marry me? Whoa. You're cheating on me? You're cheating. I thought we were lovers. Whoa, wait, you're cheating on me? Excuse me? What the hell did I just hear? You're with her now? Aquí no, chiquis triquis.